A partir de este momento, el equipo de Semana.com les presenta los hechos más importantes del día. Bienvenidos. Saludamos a la audiencia que en este momento se conecta al podcast de Semana, El Diario. Yo soy Cristina Castro, directora de Semana.com, y hoy junto con José Guarnizo, editor general del portal, y Daniel Rivera, corresponsal en Medellín, les contaremos las incidencias de una historia que enluta al país: la muerte de los 3 geólogos a manos de las disidencias de las FARC en el municipio de Yarumal, en Antioquia. Bienvenidos a los que nos escuchan en directo o en diferido a través de las plataformas Spreaker, Apple Podcast, TuneIn, iVoox, Spotify y en nuestras redes sociales. El asesinato de 3 geólogos que hacían parte de la empresa Continental Gold a manos de una disidencia de las FARC en la zona de Yarumal, Antioquia, es materia hoy de investigación por parte de las autoridades, que nunca recibieron denuncias de amenazas. Los familiares de los asesinados creen que no hubo protocolos de seguridad y han denunciado la forma como sus familiares se sentían amenazados por cuenta de estas disidencias y no se hizo nada. ¿Qué se sabe hasta el momento, José? Así es, Cristina, pues poco a poco se han ido conociendo detalles del cruel asesinato de los 3 geólogos que trabajaban en la Continental Gold. Estamos hablando de Laura Alejandra Flores Aguirre, Camilo Andrés Tirado Farac y Henry Mauricio Martínez Gómez. Pero vamos a escuchar inicialmente, Cristina, las declaraciones de Luis Pérez, gobernador de Antioquia, sobre lo que ocurrió ese día, ahora que se están teniendo un poco los hechos más claros. Cuando los bandidos llegaron al lugar donde estaban los ingenieros, ellos se presentaron como miembros de las FARC y el ELN y decían que les habían advertido que se fueran. Advertencia que ni el gobierno de Antioquia y, según los generales, ellos tampoco tenían. Fue una actuación relativamente extraña porque las FARC no ha tenido la tradición de hacer arrodillar la gente. No, la historia no lo presenta así, y más unas personas honorables, académicas, decentes, que estaban buscando el bien, y lo que manifiestan la información que hemos recibido es que alguno de los bandidos armó su fusil, y cuando lo armó, uno de los miembros de la comitiva se le fue encima, y ahí fue donde inició los disparos. La niña salió corriendo y inmediatamente la fusilaron por detrás. Y ya la otra información que ustedes tienen. Nosotros le hemos pedido a Intercontinental Gold que tiene que ser mucho más diligente en estos temas, porque si las familias de los que sufrieron este doloroso incidente han manifestado que sí tenían amenazas, es muy triste que no se las hayan comunicado ni la empresa ni ellos mismos al gobierno o al ejército o a la policía. La información que yo recibí de los generales de la policía y del ejército es que no tenían ninguna información. En un lugar de muchas dificultades, porque Ochalí y esa zona fueron siempre el Frente 36, y lo que manifiestan es que ellos se están fortaleciendo mucho porque están cambiando armas del área metropolitana por drogas en esos sectores. La información que me ha dado el general de la 7ª División, mi general Salgado, es que la comisión y las comunidades le pidieron al ejército que se alejara, que estuviera pendiente pero lejos, y le pidieron que se alejara como a 600 metros más o menos. Esa es la información que tengo, y la verdad es que si el ejército hubiera estado a 50 o 100 metros, este insuceso no habría pasado. Las fuerzas de seguridad del Estado. José, pues como acabamos de escuchar las palabras del gobernador Luis Pérez, hubo algunas alertas de que estos jóvenes geólogos habían logrado enviar mensajes a sus familiares sobre la situación de seguridad tan grave que se vivía en la zona. ¿De qué se trataron esos mensajes? Así es, Cristina, lo que uno se pregunta es ¿por qué la empresa no tomó, digamos, estas alertas que ellos habían mandado? Al menos así se lo comunicaron a sus familiares, y también porque, como lo decía el gobernador Luis Pérez, pues el ejército se tenía que retirar de la zona donde estaba funcionando la Continental Gold. Hubo algunos indicios
que ahora los familiares de las víctimas interpretan como señales. Los geólogos estaban en el campamento de la Continental Gold y recibieron, por ejemplo, el martes un paquete con uniformes nuevos que sorpresivamente estaban rotos, estaban vueltos nada, y Laura Alejandra López Aguirre vio en ese paquete extraño una amenaza a manera de intimidación, y así se lo hizo saber a su papá Jairo Flores, con quien habló el martes a las 10 de la noche para decirle que tenía miedo, que estaba asustada y que la zona estaba muy caliente. José, de hecho, esta mañana el papá de la geóloga Laura Flores contó en diferentes entrevistas y también le contó a Semana a nuestro corresponsal en Medellín, Daniel Rivera, todo lo que había vivido su hija en los últimos días y la decepción que sentía de no haber podido ayudarla más o de que la empresa en la que trabajaba no hubiera podido actuar para poder evitar el desenlace fatal que tuvieron los 3 geólogos. Escuchemos al padre. Ustedes aquí no pueden, como decía ya en un WhatsApp, papi, eso es dinero que aquí no podemos estar. Y la empresa, ¿por qué no hizo nada? Lo que me pregunto yo, la empresa, ¿por qué no mandó a evacuarlo? Si hay un peligro inminente, ¿por qué no lo evacuaron ya todos? Todos están en riesgo. Tenía que esperar que sucediera esto, pues. Me decía ayer mandarse el helicóptero, pues ya para qué, a sacar los cuerpecitos de allá. La empresa les mandó unos uniformes a ellos del campamento. Y en el camino, unos malditos 2 guerrilleros, uno la cogieron y rompieron los uniformes. Y dejaron a ellos rotos allá. ¿Qué más evidencia hay de que están en peligro? Pues ya me decía que había rumores de que todavía estaban la guerrilla, que la misma empresa les dijo que la defensa está muy caliente. Ella ya me manifestó, me llamaba a diario, papi, esto está muy caliente. Mi hermano, ¿y qué van a hacer? No, que la empresa es que está esperando. No sé qué están esperando, no sé. No, lo que me pregunto yo, no sé qué están esperando. Se graduó en la Universidad de Caldas de geóloga en el 2016, en marzo. Era una niña muy alegre, muy chévere, de adelante, muy hermosa, era muy nerviosita. Nació oficialmente con esta empresa, pero Medellín estuvo en una, pero como 2 mesecitos, pero no trascendió a mayores, pero ya oficialmente en esta empresa. Pues me llamaron ayer a informarme de esta noticia, pues lo único, pero claro, también a el de Medellín, que es el que se ha encargado que sea el cuerpecito, como que sí lo han llamado y han estado pendientes de él. No, un hermano mío, que un tío de ella que está allá en Medellín pendiente para reclamar el cuerpecito para poder que la traiga, porque está en la hora en que no han entregado el cuerpecito, apenas a la 1 de la tarde. Si ustedes pueden colaborar con un transporte aéreo, pues le agradecería mucho, no sé, porque es que no viene por tierra como está ese día, horrible, serían 6, 7, 8 horas, y me parece espantoso con estas 2 horas que estamos aquí. Bueno, pues ahí teníamos el testimonio del papá de esta geóloga joven, que fue asesinada vilmente, aparentemente en este momento por disidentes de las FARC. En este momento estamos en contacto con Daniel Rivera. Él es el corresponsal de la revista Semana en la ciudad de Medellín y para toda Antioquia. Daniel, pues nos contaba, escuchábamos en esta entrevista que usted le hizo al padre de Alejandra, pues que ya había muchos rumores de que la guerrilla, así lo decían, pues estaba por la zona. ¿Qué más se ha podido saber de lo que pasó ese día y de las alertas que se pudieron haber prendido alrededor, digamos, de la seguridad en esta zona? Buenas tardes para todos, José, y para la mesa de trabajo. Bueno, en primer lugar hay que decir que desde hacía meses, más o menos en julio, el Frente 36 de la disidencia de las FARC envió un comunicado, un panfleto a las diferentes empresas que están en la zona, advirtiendo y amenazando a los trabajadores que si seguían en sus labores los iban a declarar objetivo militar. Entonces ya había una alerta, incluso habían quemado un helicóptero de Hidroituango y habían atacado un bus de Hidroituango también en el que se transportaban algunos trabajadores. Entonces, digamos que no era un secreto que la zona era difícil. Además, en Ochalí, en 2015, el entonces gobernador Sergio Fajardo no había podido visitar esa zona porque estaba asediada y sitiada por el Frente 36 de las FARC. Así es, Daniel, pues es que para los que conocen, digamos, la dinámica del conflicto a lo largo de las últimas décadas, saben que Ochalí fue, digamos, un punto que fue muchas veces tomado por la guerrilla. De hecho, bueno, hace algunos años estábamos allá en esta zona haciendo un reportaje en esa época para otro medio de comunicación y con un fotógrafo tuvimos que salir de ahí porque había una, digamos, amenaza inminente de secuestro. En ese sentido, Daniel,
¿se podría calificar esto como un hecho aislado en términos de seguridad, digamos, en el departamento de Antioquia? ¿O se podría hablar también, digamos, de una tesis de que hay unas guerras más o menos de las que no se hablan constantemente y que están sacudiendo al departamento? Yo creo que sí es inédito el hecho de que un grupo armado ataque y asesine a un grupo de trabajadores de una empresa privada. Eso, digamos, que no sucedía hace muchos años en Antioquia y sobre todo en este sector. Sin embargo, digamos que inteligencia militar, inteligencia de la policía, el mismo gobernador Luis Pérez han advertido de que en la zona, en el norte del departamento, la disidencia de la FARC ha querido retomar sus cultivos de coca, las rutas de narcotráfico, y se encontraron con que en esa zona estaba el ELN, después de que ellos lo habían dejado, ya estaba el ELN, estaba el Clan del Golfo y unas bandas armadas criminales del Valle de Aburrá. Por lo que se ha generado todo un conflicto. Hay que recordar que en el mismo Yarumal hace unos cuantos meses hubo una masacre en la que el ELN asesinó a 5 personas en un estadero de la zona rural. Así que es un polvorín en Norte Antioquia, como vos lo decías. Los periodistas que hemos estado allá sabemos que es difícil, que hay retenes de grupos armados, y que no es una zona para nada fácil, y más en este momento cuando se están reactivando los negocios, las disidencias de las FARC quieren reactivar los negocios que tuvieron en algún momento en esta zona. Claro, Daniel, no sé si quiere agregar algo más sobre este triste episodio que pues enluta al país. Sí, lo primero es que hay mucho, la gente se está preguntando si la Continental Gold falló en sus esquemas de seguridad. Ellos han dicho que tenían un grupo de personas allí, que estaba el ejército, y que si no hubiera sido por la intervención, pues los asesinados hubieran sido los 11 miembros del grupo social y geológico que había en la zona. El gobernador de Antioquia ha dicho que pues que no se había escuchado de denuncias, la policía no tenía denuncias, el ejército no había denuncias, así que sigue siendo un caso abierto en el que la Continental tendrá que decir qué fue lo que sucedió en el lugar. Perfecto, Daniel, pues muchísimas gracias por acompañarnos con este completo reporte desde la ciudad de Medellín. A ustedes, buenas tardes. José, en todo caso hay que decir que deja muy mal sabor la posición que tuvo en este caso la Continental Gold. Hemos visto pues los pronunciamientos del papá, por ejemplo, de Laura, quien argumenta que el único contacto que ha tenido con la empresa en la cual pues su hija perdió la vida ha sido el mensaje en el cual le contaban que la joven geóloga estaba muerta. También él ha sido muy crítico de la forma como la empresa tramitó todas estas denuncias. Ellos habían expresado públicamente que se sentían amenazados por cuenta de estas disidencias y que habían recibido amenazas, y como bien lo dice Daniel y lo dijo también el gobernador, es bastante raro que unas amenazas tan duras como la que usted contaba, unos uniformes prácticamente despedazados que llegan a un campamento donde trabajaban estos geólogos, no hubieran sido reportados a las autoridades. Por otro lado, también hay un gran escozor de muchas personas que sienten que este problema de las disidencias ya se está saliendo de control y que, juntado a una zona en la que la minería ilegal reina sin el poder de que las autoridades hagan algo, pues hace que la situación sea cada vez más difícil en estos corregimientos. Así es, Cristina. Pues como lo queremos recordar a nuestros oyentes, es que el corregimiento Ochalí de Yarumal ha sido históricamente pues una zona sitiada por la guerrilla. De hecho, en esta zona ha sido una de las más azotadas por el tema de las minas antipersonal. Digamos que la guerrilla siempre ha ejercido, digamos, un poder, digamos, en esta región, en esta zona específica del norte de Antioquia, pero además de eso, esto puede llegar a ser un espejo, Cristina, de lo que pasa en otras regiones del país, zonas que fueron dejadas por las FARC como tal, la organización que dejó las armas. Luego esto se copó por los disidentes y se hicieron, digamos, a unas guerras con otras guerrillas como el ELN que están tratando de copar zonas. Esto aparentemente puede guardar cierta similitud, por ejemplo, con lo que ha pasado y ha venido pasando en los últimos 2 años en la zona de Tumaco. José, pues precisamente hoy el presidente Iván Duque se pronunció sobre este asesinato y envió un mensaje de aliento a las familias. Escuchémoslo. Yo quiero que hoy
le rindamos un homenaje de país a 3 personas que injustamente, de la forma más deleznable, fueron víctimas de un acto criminal el día de ayer. Uno de ellos, un egresado ilustre de esta universidad, Henry Martínez. Quiero también pedir por la vida de Camilo Tirado y de Laura Flores, y les quiero pedir que nos pongamos de pie y hagamos un minuto de silencio por estos jóvenes colombianos. Durante ayer y hoy, José, también ha habido cientos de mensajes en Twitter para estas familias y de personas que repudian el hecho. Y lo que vemos es que, como muchas de las tragedias que suceden en Colombia, han terminado esto como una excusa para esas peleas políticas que siempre reviven en momentos difíciles, pero quiero leerles sobre algunos. Por ejemplo, la Academia Colombiana de Ciencias Exactas y el Instituto Humboldt, ambos hicieron comunicados lamentando la pérdida de estas personas. Recordemos que en estos institutos suele doler mucho muertes como la de los geólogos. Hemos visto que históricamente el costo que han pagado los científicos por la guerra ha sido muy alto. Hay cifras de, por ejemplo, funcionarios de parques nacionales que por cuidar la naturaleza históricamente han sido más de 70 personas asesinadas. También el director de la revista Semana, Alejandro Santos, escribió un tuit que fue muy conmovedor. Él escribe: en menos de 24 horas, 2 jóvenes colombianas, una de 28 años y otra de 35, trabajadoras, alegres y con el futuro por delante, fueron asesinados a mansalva por manos criminales. Una geóloga, la otra colaboradora del IRD. Al ver sus fotos se nos arruga el corazón. Ha generado también, José, una polémica muy grande, un tuit que puso el presidente de la ANDI. Él escribe en este momento de dolor una frase muy crítica. Él dice: muy llamativa la ausencia de las voces de rechazo al asesinato del grupo de geólogos en Antioquia. ¿Dónde están los defensores de derechos humanos? ¿Dónde están las organizaciones sociales? ¿Dónde están los activistas? Desde el sector empresarial se ha sentido un malestar porque quienes usualmente rechazan estos actos violentos, por ser quizás desde el punto de vista de él miembros de una empresa, pues no se ha sentido la solidaridad que normalmente se debería sentir. Al presidente de la ANDI, por supuesto, pues muchas personas le han contestado, incluso de grupos ambientalistas, que aseguran que es falso y que la muerte de los 3 geólogos ha enlutado a todo el país. También hay mensajes desde los sectores políticos. El senador Jorge Robledo, por ejemplo, asegura que es absolutamente injustificable el vil asesinato de Laura Alejandra Flores, de Camilo Andrés Tirado, de Henry Mauricio Martínez, y se pregunta hasta cuándo en Colombia seguirán dándose esos horrores. Pero a su vez, también desde el uribismo hay voces que han aprovechado este cruel asesinato para criticar todos los avances que se dieron en el proceso de paz con Juan Manuel Santos. Una de ellas fue la senadora Paloma Valencia, quien dice que es un hecho lamentable para la familia de estos jóvenes y para Colombia. Ella agrega rechazo total a estos actos violentos que evidencian una vez más la falsedad de la supuesta paz de Santos. Como verá José, pues siempre uno encuentra personas que les gusta pescar en río revuelto. Sí, así es, sobre todo que esto, digamos que esta situación, pues mal se haría si se politizara. En este momento lo que sí es que las autoridades pues tienen que tomar medidas, y esto sobre todo la gobernación de Antioquia, el ejército, la Policía Nacional, para salvaguardar, digamos, la seguridad en estas regiones del país. Está muy claro también que, si bien el proceso de paz también, por otro lado, tuvo digamos una disminución en los homicidios en todo el país, también es cierto que hay unas zonas que en este momento las disidencias de las FARC y el ELN se están disputando por el control de los cultivos ilícitos. Ese es un problema que se ha venido evidenciando desde el pasado gobierno, y en ahora va a llegar un punto en que ya esta nueva administración, este gobierno, tendrá que responder por lo que pasa en este momento y no quedarse simplemente mirando hacia atrás sobre lo que pasó en el gobierno anterior. Bueno, pues con un mensaje de solidaridad para las familias de los 3 geólogos asesinados nos despedimos en este viernes. Los invitamos a que la próxima semana, de lunes a viernes, se conecten con nosotros en un nuevo episodio del Diario. Escucha este podcast en vivo o descárguelo a través de las plataformas Spreaker, Apple Podcast, TuneIn y iVoox. ¿Cuáles son las ventajas competitivas del Gran Caribe? ¿Cómo desarrollar la infraestructura de la región?
¿Cuáles son las oportunidades de la RAP Caribe y cómo hacer que esta zona tenga un desarrollo sostenible? Estos temas se analizarán el jueves 4 de octubre en el Foro Gran Caribe. Asista desde las 7 de la mañana al Salón Aguamarina del Hotel Intercontinental de Cartagena de Indias. Organiza Foros Semana, Foros Dinero, el Hotel Intercontinental Cartagena de Indias, Tecnoglass y la Alcaldía de Barranquilla. Mayores informes en www.forosemana.com o en los teléfonos 742-1340 en Bogotá o 018 091 1100.